Entonces, como les decía, la webconferencia para la tarea 3 del curso de estadística descriptiva. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tratar en este espacio? Mi presentación, como siempre lo hago, para que tengan mis contactos, generalidades de la tarea 3 y conceptos y guías para la tarea 3. Les voy a brindar las herramientas necesarias para que ustedes puedan realizar los cálculos fundamentales necesarios para el informe académico que exige la guía. ¿Listo? Mi contacto, el principal, carlos.salcedo@unad.edu.co, por Teams o por correo institucional o por correo interno del campus y mi horario de atención. ¿Listo? Vamos a las generalidades de la tarea 3. Como ven este recuadro acá, la tarea 3 finaliza el 7 de junio. ¿Listo? Ya estamos a 25 de mayo. Entonces, para que por favor vayan haciendo el informe. Si van haciendo el informe y quieren que yo se los revise, pues me los van compartiendo y yo con gusto les voy dando mi retroalimentación sobre esa entrega, sobre qué deben corregir, sobre dónde deberían ajustar y demás. ¿Listo? ¿Dónde me lo pueden compartir? Por correo interno del campus o por Teams. ¿Listo? Muy bien. Generalidad de esta tarea 3. Se aprueba con mínimo 72 puntos, porque ¿cuántos puntos máximos pueden obtener? 120 puntos. ¿Listo? 120 puntos. Les dije ya que cierra el domingo 7 de junio a las 11:55. Muy atentos acá, porque hay cursos que ustedes tienen que cierran el lunes 8. Este cierra el domingo 7 de junio. Domingo 7 de junio cierra la actividad. ¿Listo? Para que no se les pase esa fecha. ¿Y qué es importante? La estructura del informe es obligatoria. ¿Qué informe? ¿Qué estructura? Ya se las mostraré como lo hice para la tarea 2. ¿Listo? ¿Qué dice la guía? ¿Listo? Muchos ni revisan la guía o muchos solo ven la estructura. Esto debe tener esto y ya listo. Pero es muy importante que ustedes sigan los pasos. Por eso la guía se estructura por pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, porque son los pasos necesarios para que ustedes lleven a cabo un buen desarrollo de la actividad. ¿Cuál es el primer paso? Revisar los documentos de apoyo, revisar las referencias bibliográficas que están a su disposición, revisar el recurso principal de aprendizaje de esta tarea 3, que es el OVA, ¿sí? Identificar los elementos centrales, ¿vale? Leer toda la guía completa para identificar esos conceptos claves que vamos a tratar. ¿Listo? ¿Cuáles son esos conceptos claves? Medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de dispersión. Son medidas básicas de la estadística descriptiva y la estadística general. Muchos de ustedes ya las conocen. En medidas de tendencia central encontramos promedios, mediana, moda. Muchos ya las conocemos, pero acá vamos a retomarlas nuevamente y aplicarlas para datos agrupados. Ya veremos qué es eso, ya veremos qué significa, no se preocupen. Y le pongo estas preguntas a ustedes acá porque son las preguntas orientadoras que ustedes deben responder en algún punto de la estructura del informe que ya se los mencionaré más adelante. Pero ¿por qué se menciona en el paso 2? Porque ustedes respondiendo estas preguntas, ustedes ya van a tener la capacidad de entender un poco más el contexto que estábamos trabajando con las medidas que estamos usando. Medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de dispersión. ¿Listo? Paso 3. Vamos a analizar este caso estadístico, porque si no analizamos el caso estadístico, si ustedes no entienden el contexto estadístico en el cual estamos desarrollando la actividad, pues no van a poder realizar las interpretaciones correctas, no van a poder definir algunas conclusiones en el informe, porque pues ustedes van a calcular, pero ajá, ¿y esos números qué? ¿Y esos cálculos qué? ¿Y ese porcentaje que me dio ahí qué? Pues por eso hay que entender este caso estadístico. ¿Listo? La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, puntualmente, la administración del programa de ingeniería multimedia quiere que analizar el tiempo semanal en horas que los estudiantes de primer semestre dedican al estudio autónomo en estadística descriptiva. Es decir, la universidad tiene unos datos de tiempo semanal en horas
que dedican algunos estudiantes de primer semestre para el estudio autónomo, es decir, para el estudio que ustedes dedican fuera de las webconferencias o citas. El estudio que ustedes tienen en casa en tiempo libre para el curso de estadística descriptiva. ¿Listo? ¿Y esto para qué? Para fortalecer estrategias de acompañamiento y tutoría virtual. ¿Listo? Esto, por eso quieren realizar ese análisis. Pero, como los estudiantes de primer semestre en la UNAD son muchísimos, son haciendo cálculos teniendo en cuenta todos los periodos, tanto regulares como irregulares, de primer semestre pueden haber más o menos unos 15.000 estudiantes. Son muchos, ¿sí? Por eso se toma una muestra de 850 estudiantes del CEAT Sogamoso. Eso dice el caso estadístico. Entonces, vamos a trabajar sobre esos datos de 850 estudiantes. ¿Listo? Del CEAT Sogamoso. Por lo tanto, mi población son todos los estudiantes de primer semestre del UNAD, pero la muestra que voy a tomar son los 850 estudiantes del CEAT Sogamoso. ¿Vale? Listo. Y entonces de esos estudiantes voy a analizar las horas que dedican semanalmente fuera de encuentros sincrónicos. Acá está la tabla que nos da la guía. Miren que nos agrupa en intervalos de 4 horas, de 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16, de 16 a 20. Y dentro de cada rango tiene cierta frecuencia, donde como son 850, pues la suma de total de esas frecuencias me da ¿cuánto? 850. ¿Vale? Entonces, yo tengo acá. Entonces, como vemos acá, pues ya tenemos, como vemos acá, pues ya tenemos, no encuentro el puntero acá. Ahora sí. Como vemos acá, pues ya tenemos ciertos datos. Miren que acá ya encontramos el dato mayor, pues la mayoría de estudiantes estudia entre 8 y 12 horas semanalmente, ¿sí? Entonces, eso es un dato que deben tener en cuenta y también les estoy adelantando que les puede servir para su análisis, para sus conclusiones y demás. ¿Listo? Muy bien. Estos datos son agrupados. Esto lo tienen que saber porque pues ya entenderán por qué. ¿Vale? Muy bien. Ahora sí, ya que entendimos el contexto, ¿sí? Estudiantes de primer semestre de estadística descriptiva, pero como son muchos estudiantes, solo se están estudiando los 850 del CEAT Sogamoso, y de esos 850 los agrupamos las horas de estudio semanales en intervalos de 4, de distancia 4, de 4 horas, ¿sí? 4, 0 a 4, 4 a 8, 8 a 12, 12 a 16, ¿listo? Y cada intervalo pues tiene cierta frecuencia. Perfecto. Ahora, como les expliqué para la tarea 2, acá también se los voy a explicar sencillito pero claro. La primera estructura del informe es el título. Van a usar palabras claves, claridad, concisión, lenguaje sencillo, muy claro. Acá les tengo un ejemplo. Análisis estadístico del tiempo de estudio autónomo en estudiantes universitarios de modalidad virtual. Conciso, ya sé leyendo el título de qué se va a tratar el informe. Esa es la idea, ¿no? Introducción. ¿Qué va o qué debe contener la introducción? Pues el propósito del informe. ¿Por qué ustedes están realizando el informe? ¿Y por qué? Por esto, fortalecer estrategias de acompañamiento y tutoría virtual. Por eso se quiere analizar ese tiempo semanal para el curso de estadística descriptiva y se toma una muestra de 850 estudiantes. ¿Listo? Ese es el propósito del informe. ¿De qué va a tratar el trabajo? ¿Qué van a hacer ustedes en el trabajo? Una tabla de frecuencias, calcular ciertas medidas de estadística. ¿Para qué va a servir esto? Pues para fortalecer esas estrategias, para reunir ciertos análisis. ¿Listo? Un párrafo corto, pero puntual. Objetivos. Un objetivo general. Yo acá les puedo recomendar de 2 a 4 objetivos específicos. ¿Sí? Redacción precisa y coherencia con el desarrollo. ¿Sí? Estructuración de la tabla de frecuencia, cálculo de medidas estadísticas, interpretación de resultados, cálculos, objetivos concisos. Desarrollo.
En el desarrollo, como en la tarea 2, no es cálculo, ahí no tienen que realizar ningún cálculo, es una explicación. ¿De qué? Usando las preguntas orientadoras. ¿Qué preguntas orientadoras? Las que les mostré al inicio, ¿se acuerdan? En el paso 2. Estas dos preguntas orientadoras. Teniendo en cuenta esas dos preguntas orientadoras, ustedes deben realizar un análisis reflexivo. ¿Reflexivo hacia qué? Hacia la importancia de la estadística y a su uso en la vida real. Ese debe ser su desarrollo. Usando estas preguntas orientadoras, realizar un análisis reflexivo dirigido a la importancia de la estadística y al uso de la vida real. Esta es la conferencia en la CIPA que tendremos la otra semana. Les mostraré como la CIPA de la tarea 2, cómo estructurar el informe. ¿Sí? Un ejemplo de cómo yo haría el informe. ¿Vale? Entonces, es muy importante que ustedes asistan para que pues tengan alguna guía, si quieren. ¿Listo? Ahora, abordamos 4 estructuras, título, introducción, objetivo, desarrollo. Ahora vamos a quinto, procedimiento. Ahí en el procedimiento, ahí sí van a realizar cálculos y desarrollo de la tabla de frecuencias. Ahí van a realizar la tabla de frecuencias para datos agrupados, es decir, la misma tabla de la guía, la que les mostré anteriormente, ¿sí? Esta tabla, la misma tabla de la guía la van a realizar con el editor de Word, de tablas de Word. No vale que ustedes copien la tabla de la guía y la peguen, no. Ya saben que eso no se puede en estos informes. Completan la tabla que ustedes realicen en Word con esos datos, añadiéndoles ¿qué? Marca de clase y frecuencia acumulada. Eso ya se los expliqué en la tarea 2, sin embargo, acá también lo vamos a tratar más adelante, por si tienen alguna duda. Le añaden esas dos columnas. Entonces les va a quedar intervalos, frecuencia, frecuencia acumulada, marca de clase, o puede ser intervalos, marca de clase, pues así la haría yo, no, intervalos, marca de clase, frecuencia y frecuencia acumulada, ¿vale? Y usando esa tabla de frecuencia, ustedes deben calcular. ¿Calcular qué? Medidas de tendencia central, la moda, media y mediana, medidas de dispersión, rango y desviación estándar, y medidas de posición, los cuartiles 1, 2 y 3. Entonces deben calcular cuántas medidas, 3, 5, 6, 7, 8. 8. ¿Listo? 8 cálculos deben realizar para su procedimiento. ¿Vale? Muy bien. El procedimiento espero que esté claro. Desarrollo, ya saben, desarrollo no deben realizar ningún cálculo. En el procedimiento donde van a tener la tabla de frecuencias y van a realizar los cálculos de estas medidas que tenemos acá. ¿Listo? Muy bien. Y en los resultados, ustedes van a dar respuesta según los resultados que obtuvieron en las medidas y en su tabla de frecuencia a estas preguntas. ¿Cuál es la media de horas semanales? Pues es el promedio, ya lo debieron calcular, ¿no? ¿Cuál es la mediana y qué interpretación tiene respecto al desempeño del 50% de los estudiantes? ¿Cuál es el intervalo modal y cómo se interpreta la moda en cada caso estadístico? ¿Y en qué intervalos se ubican el primer cuartil y el tercer cuartil y cómo se interpreta la distribución del 25 y 75% de los estudiantes? Hasta ahora ustedes no pueden tener idea de cómo responder esas preguntas, sin embargo, ya les daré herramientas para que tengan la idea. ¿Listo? Pero no vale de que, por ejemplo, para la primera pregunta, ¿cuál es la media de horas semanales? Y el resultado del promedio me dio 20. Y ustedes, ¿cuál es la media de horas semanales? Igual, 20. No, eso no puede estar en resultados. Tiene que tener una respuesta coherente y un análisis reflexivo. Es decir, la media de horas semanales me da 20, por lo tanto, se puede decir que los estudiantes, pues no tiene sentido, ¿no? Porque es máximo, voy a decir que es 8, ¿sí? Que la media da 8. Por lo tanto, se puede decir que este promedio nos da una muestra representativa de que los estudiantes en promedio estudian 12 horas semanales en su tiempo libre y ahí pues realizan más análisis según el contexto y según el resultado que obtuvieron. ¿Listo? Pero para realizar este análisis ustedes deben conocer cómo se calculan las medidas estadísticas y qué interpretación tienen. Ya lo vamos a ver, no se preocupen. Y finalmente, conclusiones, reflexiones finales que aprendieron de los datos, que muestran los datos y las referencias en formato APA. Muy importante. ¿Y qué es muy importante? Que ustedes en la
en el cuarto punto, en el desarrollo, ustedes referencien el texto, porque ustedes van a realizar el análisis reflexivo y la importancia de la estadística, pero también tienen que referenciar allí, ¿sí? Tienen que referenciar allí. Eso es muy importante porque ustedes no pueden realizar ese análisis reflexivo con la importancia de la estadística sin referenciar a algún autor. Entonces, ahí deben referenciar eh, mínimo una referencia, ¿vale? Muy bien. Entonces, recopilando a tener en cuenta, las tablas y ecuaciones deben diseñarse con Word, fundamental, importante. No Excel, no imágenes, no externo. No enlazar direcciones URL, no, la tabla está en esta dirección, no, todo debe estar en el documento. Deben cargar el archivo en formato docs o en PDF con este formato o esta estructura, apellido, guión bajo nombre, guión bajo tarea 3. Y el informe debe tener entre 1000 y 1500 palabras como en el informe anterior. Y estas mismas recomendaciones se las di para el informe pasado, ¿vale? Ahí yo tengo una consulta, tutor. Buena tarde. Antes de Sí, avanzar, buenas tardes. ¿Sí, vale? mucho gusto. Le habla Juan Reyes. Mucho gusto. Hola, Juan. Buena tarde a todos los compañeros. Tutor, lo que pasa es que en cuanto a esta parte del 1000 y 1500 palabras, la pregunta básicamente va en, en qué parte o desde qué parte cubre las 1500 palabras. Lo digo porque en el informe anterior, cuando yo lo presenté, cumplí con todo y Ujú, digamos que en mi contador de palabras de Word me daban 1158 palabras y ujú, decía también entre 1000 y 1500. Pero yo tomé ujú, pues desde el título, la primera portada hasta las conclusiones finales y eso es lo que me daba. Yo dije, no, yo cumplo. Pero cuando ujú. tú calificaste, pues me llegó la observación ahí como menos 6 puntos porque no tenía las 1500 palabras. Entonces, la pregunta con todo este contexto es, ¿desde qué parte a qué parte vienen las entre 1000 y 1500 palabras? Porque como te digo, Perfecto. yo lo tomé desde la portada hasta la última página y ahí me dio mil y piquito. Entonces me confié, pero no supe si desde qué parte tú las valoras, las No, calificas. está bien, Juan Gabriel, y gracias por tu pregunta. Como les mencioné desde el inicio del curso, en la primera webconferencia que tuvimos, yo no me encargo de calificar sus informes, ¿sí? ¿Quién se encarga de calificar sus informes? Evaluya, ¿sí? Evaluya es una inteligencia artificial que tiene a disposición la UNAT, que la usa en diferentes cursos, como es el caso de estadística descriptiva, y esa inteligencia artificial es la que se encarga de revisar. Puede tener errores, como toda inteligencia artificial. Por lo tanto, si hay estudiantes aquí que tengan alguna subsanación que hacer, no, tutor, mire, es que mi informe tiene, como tú dices, 1158, pero me restó puntos porque dice que no cumplí, pues hazme la aclaración en Teams o por correo y yo con mucho gusto descargo tu informe, lo reviso yo manualmente y hago la subsanación, por como mucho ya me han escrito y yo les he subido puntos si corresponde, ¿no? Entonces, Juan Gabriel, siéntete en libertad de escribirme al personal y yo con mucho gusto reviso nuevamente y así para todos los que tengan alguna inconsistencia, ¿no? Ok, tutor, muchísimas gracias. No había querido levantar Gra la mano antes porque primero quería pues tener este encuentro para poder estar seguro, consultar, para no no te incurrir preocupes, en malas gracias, prácticas. Muchas gracias. no, no, gracias a ti, gracias a ti. ¿Listo? Entonces, cualquiera que tenga alguna inconsistencia, alguna subsanación, me escriben y yo con mucho gusto les reviso y les hago la corrección si es pertinente, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Entonces, recopilando todo lo que hemos visto, ya saben que cierra el domingo 7 de junio. Lo primero que deben hacer es una revisión documental, qué son las medidas estadísticas, qué es el promedio, cómo se calcula, qué es la desviación estándar, para qué sirve, cómo se interpreta. Eso lo deben hacer como primer paso. Como segundo paso, responder esas preguntas orientadoras que les mencioné anteriormente y que les van a servir para el desarrollo. ¿Listo? Deben conocer que la guía no les da los 850 datos, sino les da una tabla de frecuencia para esos 850 estudiantes, ¿vale? Ustedes deben que organizar esa tabla de frecuencia agregándole la marca de clase y la frecuencia acumulada. Ya veremos cómo calcularla y cómo hacerla si aún no saben. Calcular la media, mediana, moda, rango, desviación estándar, cuartil 1, 2 y 3. Ya veremos cómo hacerlo, ya veremos qué significan, ya veremos cómo interpretarlo. Y revisar y verificar que todo cumpla, ¿no? Que todas las tablas estén diseñadas en Word, que las fórmulas estén con el editor de Word, que sea Docs o PDF, que esté en este rango de palabras, que el nombre del archivo cumpla con esto, todo.
¿vale? Y muy importante, el fraude aquí en la UNAD, como en cualquier universidad, se castiga con cero, ¿vale? Entonces, para que tengan eso en cuenta y, por supuesto, las referencias. Muchos lo pudieron notar que algunos no usaron referencias o realizaron una mal referenciación y se les calificó bajo en ese criterio. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ya que saben cómo estructurar todo el informe, saben qué tiene que contener cada parte del informe, qué debe desarrollar en cada parte del informe, ahora vamos a ver el contenido de ese informe, ¿sí? Conceptos básicos. El contexto que estamos trabajando es tiempo semanal en horas de estudiantes de primer semestre que dedican a estudio autónomo en estadística descriptiva. ¿Listo? Esa es mi población, porque eso es lo que yo quiero. Mi población va a ser ¿qué? Estudiantes de primer semestre, pero como son miles de estudiantes, pues yo voy a obtener una muestra representativa. ¿Listo? Una muestra representativa que van a ser ¿qué? Los 850 estudiantes del CEAD Sógamos, ¿vale? Eso es un tipo de muestreo que ya les expliqué en la tarea 2, que es por conglomerados, ¿no? ¿Listo? Ya si quieren, si tienen alguna dudas, yo les tengo una presentación ahí por si la quieren revisar, pero no es necesario si lo recuerdan. Entonces, para analizar cierta cantidad de datos, se realiza una distribución de frecuencias, donde vamos a organizar los datos en una tabla mostrando cuántas veces aparece cada valor o intervalo, que es lo que tenemos, lo que nos proporciona la guía. ¿Listo? La guía nos proporciona que una tabla organizando los datos, mostrando cuántas veces aparece un valor en un intervalo. Y eso es lo que tenemos, ¿no? Pero tenemos dos tipos de distribución de frecuencias: datos agrupados y datos no agrupados. Datos agrupados son los que tenemos ahora. Ya les explicaré por qué se usan agrupados, por qué no se usan agrupados, la diferencia, porque quiero que les quede muy claro, porque ustedes, no, acá estamos usando una tabla de datos agrupados, pero ¿qué significa eso? Y quiero que les quede muy claro. En la tarea 2 no se los expliqué porque en la tarea 2 el informe les decía usen una tabla para datos no agrupados. En esta les dice datos agrupados, pero quiero que entiendan la diferencia porque en algunos aportes de ustedes que me realizaban por interno o algo, pues no les quedaba muy clara la diferencia. Entonces, es de mi interés que les quede claro. Datos agrupados. Organizan los datos en intervalos o clases, como en el ejemplo que tenemos. Miren que tenemos intervalos de 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12. Organiza los datos en intervalos. ¿Por qué en intervalos? Porque tenemos variables cuantitativas continuas. En este caso tenemos horas de estudio semanales. Tanto puede ser 12 horas, como pueden ser 12.18 horas, como pueden ser 12.17 horas, como pueden ser 12.16 horas. ¿Sí? Por lo tanto, si nos ponemos a contar cuántos 12.17 horas hay, puede ser 1. ¿Cuántos .18 hay? Pueden ser 2. Y entonces la tabla de frecuencia se vuelve larguísima porque hay 850 estudiantes. Por lo tanto, se organizan en intervalos. ¿Listo? Mientras que la tabla de frecuencias datos no agrupados, que es la que usamos en la tarea 2, pues ahí sí organiza datos de valores no individuales. Recuerden que en la tarea 2 organizamos, por ejemplo, por condición académica o programa académico, donde eran solo 5 filas porque teníamos 5 programas. ¿Sí? Entonces podíamos contar cuántos de ingeniería de sistemas eran, cuántos de electrónica eran, pero acá, al ser una variable cuantitativa continua, es más difícil contar los datos y organizarlos. Por eso se agrupan en intervalos. ¿Listo? Ya les tengo acá un diagramita que les va a interesar mucho, a mí me gusta mucho. Recuerden que entonces la tabla de datos no agrupados era para la tarea anterior. Para esta tarea 3 debemos usar tabla de frecuencia para datos agrupados, que es la que nos muestra la guía. Miren este ejemplo. ¿Cuándo no usar datos no agrupados? Como por ejemplo, tengo una variable cuantitativa continua que es el peso en kilogramos de 20 personas. Miren que acá tengo los pesos de 20 personas. 62.3, 71.8, 58.5, entre y 17 datos más en decimales, variable continua. ¿Sí? Si los organizara en una datos no agrupados, miren que ninguno se repite, por lo tanto, ¿cuántos tengo de 52.4? Solo uno. Entonces se repite una vez. 55.7. Solo uno se repite una vez. Entonces, ninguno se repite. Entonces tendría 20 filas.
¿Sí? ¿Y qué tal que en las 850 personas que estamos trabajando en la actividad, ninguna se repetiría? Tendríamos 850 filas, por lo tanto esa tabla sería, no se podría analizar bien. Por eso, por eso existe la tabla para datos agrupados. Se reúnen esos valores en intervalos y allí sí se ven cuántas personas pesan entre 50 y 60, 4. Entre 60 y 70, 8. Entre 70 y 80, 6. Entre 80 y 90, 2. Vieron que esta tabla ya sí se puede organizar. Ya solo en 4 filas ya puedo tener organizados todos estos 20 datos. ¿Sí? Por eso existe la tabla para datos agrupados. ¿Vale? Esa es el ejemplo, el ejemplito que les quería traer para que ustedes comprendan por qué existen las tablas para datos agrupados y no agrupados. Y en esta actividad estamos trabajando con no agrupados. ¿Listo? Porque para datos agrupados siempre vamos a trabajar en variables continuas, como es el caso este, de horas semanales que los estudiantes trabajan diariamente, que los estudiantes trabajan autónomamente, ¿vale? Entonces, en esta tabla de frecuencias para datos agrupados, ¿qué vamos a contener? La frecuencia absoluta, ¿listo? Que es la que nos da la guía, más la frecuencia absoluta acumulada que ustedes deben calcular, como ya les mostraré, más la marca de clase, que es el punto medio del intervalo, que es el promedio del intervalo. ¿Sí? Es decir, el promedio entre el límite superior y el límite inferior del intervalo. Esta es la tabla para datos agrupados. ¿Listo? En mi variable cuantitativa, ¿vale? Tengo mis intervalos, la frecuencia absoluta la da en la guía, la frecuencia absoluta acumulada es la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta acumulada anterior. Ya les mostraré también una forma más, no más fácil, sino más explicativa. Y la marca de clase es el límite inferior más el límite superior de ese intervalo correspondiente entre dos. ¿Listo? Acá les tengo la tabla que nos da la guía. Miren, nos da 5 intervalos con una diferencia de 4 horas, ¿no? De 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16, de 16 a 20. Tengo la frecuencia absoluta que me da la guía, que me da 850 en total, lo cual está bien, pero además ustedes tienen que calcular esto, ¿sí? Voy a... Ustedes tienen que calcular esto, la frecuencia acumulada y la marca de clase. Yo les recomiendo a ustedes, pues, organizar primero la variable, después la marca de clase y después, ahora sí, frecuencia absoluta y frecuencia acumulada. Es decir, variable 1, marca de clase, segunda columna, frecuencia absoluta, tercera columna y frecuencia acumulada, cuarta columna, pero eso es para que ustedes no se enreden. Pero, sin embargo, lo pueden hacer como yo la tengo acá. Entonces, frecuencia absoluta, estos son los valores dados por la tabla, están correctamente. En la frecuencia acumulada, ¿ustedes qué deben hacer? La frecuencia acumulada es, la frecuencia acumulada del primer intervalo siempre va a ser igual que la frecuencia absoluta de ese intervalo, es decir, acá va a ir un 100. La frecuencia acumulada del intervalo 2 es la frecuencia absoluta del primero más el segundo, es decir, 100 más 140 me da la frecuencia acumulada del segundo intervalo. La frecuencia acumulada del tercer intervalo, 100 más 140 más 335. La del cuarto intervalo, 100 más 140 más 335 más 145. Y la del quinto intervalo me debe dar 850. ¿Sí? Acá debe estar 850. Y la marca de clase simplemente es que el promedio entre el límite inferior, el límite superior, eh, es decir, el límite inferior más el límite superior entre 2. O sea que acá sería ¿cuál? 4 más 0 entre 2. Queda 2. Esa es mi marca de clase. Para este intervalo, ¿cuál sería? 8 más 4 entre 2. Es decir, 8 más 4. No. Si es 8 más 4. Si 4 más 8 me da 12. Entre 2, 6. Esa sería mi marca de clase. Miren que es el punto medio, ¿no? Es el punto medio de cada intervalo. Acá sería 10, acá sería 14 y demás. Entonces ya tendrían su tabla de frecuencia calculada correctamente. ¿Vale? Muy bien. Y miren que ya, pues calculando todo esto organizadamente, pues ya tienen sus datos organizados y ya tienen los insumos necesarios para calcular las medidas estadísticas que ya les mostraré. ¿Vale?
Muy bien. Antes de pasar allá, yo les traje un diagrama, adiós, un diagrama para que entendamos esas medidas estadísticas que vamos a ver. ¿Sí? Les traigo como un abrebocas. Doctor, Aquí una está. consulta. Hacia adelante. Eh, en la tabla que usted muestra, también digamos que hace falta una columna adicional que sería pues donde se da el cálculo de la desviación estándar, ¿no? Que también hace parte Eh, de la solicitud del ejercicio. pero el cálculo de desviación estándar, ustedes lo hacen directamente con fórmulas. ¿Sí? En la guía, vamos a ver la guía. En la guía explícitamente dice, ¿sí? Acá. Eh, deben Ah, no, sí, claro, ahí ustedes, toca utilizar la fórmula, sino que me preguntaba yo es por si de pronto cuando lo montemos, ahí va esa tabla que usted presenta allí, va a tener la tabla adicional, o sea, la columna adicional donde va el cálculo de la desviación estándar usando los datos previos de los otros cálculos. pues, como te diría yo que en la guía exige únicamente que ustedes tengan la frecuencia acumulada y la marca de clase como columnas adicionales para cada intervalo, pues yo calcularía la desviación estándar sí directamente en la fórmula sin tocar la tabla. ¿Sí? Ah, ok, sí, porque yo ya la había hecho y la monté ahí dentro de la misma tabla. Sí Es como para responder al final. sí es, y es un poco más sencillo, de acuerdo, pero pues yo les aconsejo a ustedes de que lo hagan estrictamente como está en la guía. ¿Sí? Tabla de frecuencia, intervalos, marca de clase, frecuencia y frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Porque si hay una forma, como tú dices, de calcular la marca de clase más la frecuencia absoluta por el promedio, y eso te ayudará fácilmente a calcular la desviación estándar. Sí. Sin embargo, pues sigamos la fórmula que les mencionaré a continuación. ¿Te parece? Claro que sí, no, y ya sabiendo el tema de la IA, mejor dicho, no quiero arriesgar. Exactamente, Listo, exactamente. muchas ¿Vale? gracias. No, gracias a ti. Entonces, miren, acá les traigo, ¿dónde está el HTML? Eh, acá está. Miren, acá les traigo un ejemplito para que nos relacionemos con las medidas estadísticas porque a mí no me sirve de que ustedes sepan cómo calcularlas, como les enseñaré ahorita, sin saber por qué se calculan y qué significa eso. ¿Sí? ¿Qué significa? No, la media me da 76.4, pero ¿y qué? ¿Y ese valor qué? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos calificaciones de 20 estudiantes. Alejandra, Brian, Camila, Daniel, Estefanía y los restantes, ¿sí? En una escala de 0 a 120 puntos, que es como en esta actividad, ¿sí? Entonces, primero, la media. La media, ¿qué es? Es el centro de gravedad, ¿sí? Es ese conjunto de datos, es ese centro de gravedad del conjunto de datos, es el punto medio, ¿sí? Se va a obtener que sumando todas las calificaciones, dividiéndolas entre el número total, que son 20, ¿sí? Miren que esa media nos da en este caso 76.4, ese centro de gravedad. Ahí va a haber unas por encima, unas por debajo, pero es ese punto representativo. ¿Qué significa esto? Que puede comparar el desempeño global del grupo con otros cursos o la nota mínima probatoria, por ejemplo, ¿sí? Así se serviría la interpretación. Hay unos datos extremos, por ejemplo, Valentina sacó 110 y Alejandra 42. Estos datos, al ser extremos, van a jalar la media en direcciones opuestas. Por ejemplo, la nota de Alejandra va a jalar la media hacia abajo y la nota de Valentina hacia arriba. Entonces, la media es ese centro de gravedad. Unos la van a jalar hacia arriba, unos la van a jalar hacia abajo, pero es en este caso, esa nota, esos puntos representativos, ¿sí? Eh, a veces, esa media, y eso lo pueden tomar como interpretación para su informe, puede ser sensible a extremos, ¿sí? Por ejemplo, si algún estudiante tiene 0 puntos, va a afectar la media. Por lo tanto, ya la media no es tan representativa porque hay un valor atípico, ¿sí? Entonces, eso es interpretación. Lo único que quiero que les quede claro es que la media es ese dato representativo de mi conjunto de datos.
En este caso, el contexto, mire que me dice, compara el desempeño global del grupo con otros cursos. Podría servir, ¿sí? Yo en vez de tomar todos los datos de esos 20 estudiantes, yo puedo decir, no, esos 20 estudiantes obtuvieron en promedio 76.4. Es decir, aprobaron el curso, porque la nota mínima es de 72. Es un ejemplo de interpretación. También tenemos la mediana, ¿sí? ¿La mediana qué es? La mediana es el valor central que divide al grupo en dos mitades exactas. Si nosotros ordenamos estos valores de menor a mayor, la mediana es ese valor de la mitad. Miren que acá los ordenamos de menor a mayor y es ese valor de la mitad. Pero acá algo muy importante. Como tenemos valores pares, pues si tuviéramos un valor impar, pues ya sabemos que la mediana es ese valor central. Pero al tener valores pares, la mediana va a tomar esos dos valores centrales, los suma y los divide entre dos, es decir, le saca el promedio. Entonces, en la mitad tenemos a Mariana con 72 y a Harold con 78. 78 más 72, 150. Entre 2, 75. Miren que esa es la mediana. Miren que esta línea me divide los datos en dos mitades iguales. ¿Vieron? Si los ordeno de menor a mayor. ¿Y qué significa esto? ¿Para qué sirve? Eh, Cuando se quiera describir el desempeño del estudiante del medio o cuando quiera dividir o esos datos en dos, ¿sí? Yo puedo decir, mi 50% de los estudiantes obtuvo un valor menor a 75%. Eso es interpretación. Y el otro 50% obtuvo un valor mayor a 75 puntos. ¿Listo? Eso es interpretación. ¿Vale? Y esa sí no se ve afectada por calificaciones extremas como sí se ve afectada el promedio, ¿vale? La moda, me encanta la moda, porque la moda me dice cuántos valores, cuál es el valor que más se repite. La moda es la calificación que más se repite del grupo. Puede haber una sola moda, puede haber dos modas, bimodal, o puede haber ninguna moda, o puede haber más de dos modas, ¿sí? Ejemplo, en este caso, 72 puntos. En este grupo, 72 puntos aparece 4 veces. Los estudiantes que lo obtuvieron son Camila, Daniel, Isabel y Mariana. ¿Y la moda para qué sirve? Muestra el puntaje más típico del grupo. Es especialmente útil para identificar si hay un subgrupo numeroso, ¿sí? O tienen buen desempeño, ¿vale? La moda nos sirve para interpretar esos datos que más se repiten, ¿vale? ¿Cuál es ese puntaje que más se repite en este caso, ¿no? Pero en el caso de la tarea 3 que ustedes están trabajando, la moda les podría servir cuál es la hora que los estudiantes, cuál es el tiempo en horas que los estudiantes, que hay mayor número de estudiantes que estudian semanalmente. Eso me dice la moda en la actividad que estamos trabajando, ¿vale? Muy bien. Desviación estándar, acá sí, muy atentos. Ya sabemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, pues se usa más la desviación estándar. Miren que la desviación estándar es un rango, ¿sí? Pues en este caso lo graficamos así, pero me da un valor. ¿Qué es esa desviación estándar? Va a medir qué tanto se alejan las calificaciones de la media, ¿sí? Porque si yo tengo la media aquí, el valor central, la desviación estándar me mida qué tanto se alejan las calificaciones de ese centro de gravedad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? De que en este caso, por ejemplo, el grupo es moderadamente homogéneo, porque ¿cuánto me dio la desviación estándar? 17.5, ¿vale? Por lo tanto, la mayoría de estudiantes deben estar en ese rango de desviación estándar. Si la desviación estándar fuera muy alta, significa que el promedio no me dice mucho. Si la desviación estándar es muy baja, significa que los datos se acercan a ese promedio, por lo tanto el promedio es representativo. ¿Vieron que ahí sí me sirve la interpretación? Si la desviación estándar es muy alta, significa que los datos varían mucho, son muy variables. En su caso, horas de estudio semanales. Si la desviación estándar es alta, significa que los estudiantes estudian en horas, unos estudian pocas horas, otros estudian muchísimas horas. El grupo de 850 estudiantes del CEAT famoso son muy variables.
Por lo tanto, el promedio no es representativo en esos datos. Pero si la desviación estándar es muy baja, ¿sí? Significa que el promedio sí es representativo porque los datos están pocos dispersos, ¿vale? Muy bien, este HTML, si me recuerdan, se los voy a compartir al final para que pues tengan también algunos puntos de interpretación de referencia, ¿sí? Muy bien. El rango, simplemente el rango es del valor menor al valor mayor, lo resto y ese me da el rango. En este caso son 68 puntos, porque si yo resto 110 menos 42, me da 68. Ese es el rango. ¿Y qué es el rango? ¿Cuánto territorio cubren las calificaciones? ¿Cuál es el dato máximo? ¿Cuál es el dato mínimo? Lo divido, lo resto y ese me da el rango. ¿Sí? Muy bien. En este caso, por ejemplo, miren la interpretación que se hace acá. Un rango de 68 puntos en una escala de 120 es amplio. ¿Sí? Sin embargo, depende de solo 2 estudiantes. Entonces, ahí se van haciendo diferentes interpretaciones. ¿Para qué nos sirven las medidas? Para tener más información y con esa información jugar, tomar decisiones fundamentadas, ¿no? Porque estamos tomando cálculos. ¿Listo? Ahora bien, ya abordamos las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, ahora vamos a las de posición. Las de posición tenemos cuartiles, deciles y percentiles. Ya se los explicaré más adelante, específicamente los cuartiles, que es lo que estamos trabajando. Simplemente, ¿en qué varían esas tres medidas de posición? Cuartiles, deciles y percentiles. En las porciones en que dividimos nuestros datos. Si yo les digo cuartiles, dividimos nuestros datos en 4 partes. Si les digo deciles, dividimos nuestros datos en 10 partes. Si les digo percentiles, dividimos nuestros datos en 100 partes. Simplemente es la proporción en la cual dividimos nuestros datos, porque para eso sirven las medidas de posición. Por ejemplo, cuartil 1, primer cuartil. En este caso, el primer cuartil me da 66 puntos. ¿Sí? 66 puntos. Por lo tanto, cuartil 1 divide el 25% inferior y el 75% superior. Como el cuartil 1, cuartil divido mis datos en 4 partes. 25%, 50%, 75% y 100%. Como es el cuartil 1, estoy calculando o estoy ubicando esa posición 25%, es decir, un cuarto. Por lo tanto, ya tengo referencia de los datos que están abajo y los datos que están arriba. Por ejemplo, en este caso, 66 puntos, es decir, de 5 estudiantes, como tengo 20, pues los divido de 5 en 5. ¿Sí? 5. Si fuera el cuartil 2, fuera la misma mediana. Porque la mediana es el dato central, el cuartil 2 también es el dato central, porque me divide los datos en dos partes. ¿Vale? ¿Para qué sirve el cuartil 1 en este contexto? Identifica el cuartil más bajo, es decir, son los candidatos prioritarios a intervenirlos, porque son los que menos puntos sacaron. Como ordené los datos de menor a mayor, siempre para calcular los datos de posición y mediana, se deben organizar los datos de menor a mayor. Entonces, si ya yo tengo mi posición de cuartil 1, de los 25% primeros, es decir, de las notas más bajas, son los que tengo que ayudarlos a decirles que te ayudo, que te puedo explicar, qué dudas tienes en estas notas, ¿no? Porque estamos trabajando en la calificación de 20 estudiantes. Miren que el cálculo de esos cuartiles me ayuda a interpretar, a tomar decisiones, ¿sí? Muy bien. Cuartil 3, lo mismo, pero ya tengo la referencia del 75% hacia abajo, que son estos. Miren, 75% hacia abajo. El decil 3 es el 30% hacia abajo. El decil 7 es el 70% hacia abajo. Y ahí ya puedo tomar percentil 85 es el 85% hacia abajo. ¿Sí? Vieron que estas medidas de posición solo me indican un porcentaje de los estudiantes o de datos que están ubicados hacia abajo y hacia arriba. ¿Vale? Muy bien. Porque en el cuartil 1 yo puedo decir, sí, 66 puntos es el cuartil 1. Por lo tanto, 25% de mis estudiantes obtuvieron 66 puntos o menos, pero el 75% restante obtuvo más de 66 puntos. Eso es una interpretación porque ya sé que el cuartil 1 me divide mis datos del 25% hacia abajo y del 25% hacia arriba. Y así con las otras medidas de posición.
¿Vale? Entonces, para eso les quería traer este diagrama. Vamos a volver a la presentación. Esto siempre pasa, no sé por qué. Vamos a volver a esta parte. Medidas de tendencia central. Entonces, ya vimos que en las medidas de tendencia central encontramos la media, la mediana y la moda. ¿Qué nos indican estas tendencias centrales? Su nombre lo indica, el centro. Tendencia central, el centro. La media nos indica el valor representativo, el centro de gravedad. La mediana nos divide los datos en 50% menos y 50% más. Ese es el valor de la mitad. Y la moda me indica los datos que más se repiten. Son medidas de tendencia central. ¿Para qué me sirve? Para resumir los datos en un valor representativo. Para eso me sirven las medidas de tendencia central y por eso les dejo este diagrama acá para que ustedes sepan interpretar los datos cuando estén redactando el informe. Si alguna pregunta en los resultados se lo pide. ¿Listo? Media aritmética, acá los quiero muy atentos, muy atentos a todos porque esta es la forma de calcular estas medidas en el informe. ¿Por qué? Acá voy a usar la pluma, porque por ejemplo, la fórmula convencional para para calcular el promedio es esta. La suma de mis datos entre el número de datos. Si yo tengo calificaciones de 20, también tengo 30, pues el promedio se calcula como 20 más 30 entre 2, ¿sí? Que es igual a 25. Ese va a ser mi promedio. Pero como yo no tengo todos mis datos, solo me están dando una tabla de frecuencia, yo tengo que calcular ¿qué? Estas medidas para datos agrupados, que es para la tabla de frecuencia para datos agrupados que yo tengo. Por lo tanto, vamos a usar estas fórmulas que les traigo acá. Y yo se las voy a compartir si ustedes desean en el chat. ¿Vale? Ahora acá. Si me recuerdan al final les comparto todas estas fórmulas, se las comparto en el chat para que las tengan. ¿Vale? Muy bien. Entonces, el promedio se va a calcular ¿cómo? Se va a usar usando las marcas de clase. Que ya les dije que las marcas de clase es el promedio entre los límites superior e inferior de cada intervalo. Y teniendo en cuenta también la frecuencia de cada intervalo. Es más, vamos a compartirles a ustedes directamente esta imagen para que sepan cómo calcularlos. ¿Sí? Les voy a dar esa guía. Cristian, discúlpame, no había visto tu pregunta. La marca de clase se calcula por cada intervalo. ¿Y cómo se calcula? Por ejemplo, en el primer intervalo es de 0 a 4. Límite superior, 4. Más límite inferior, 0. 4 más 0, 4. Entre 2, 2. Esa es mi marca de clase. Es el promedio entre el límite superior y el límite inferior de cada intervalo. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, esta fórmula es para calcular la media aritmética. La sumatoria del producto de las frecuencias de cada intervalo por la marca de clase de cada intervalo entre el número total. ¿Listo? Representa el valor promedio alrededor del cual se concentran los datos. Pero yo les traigo acá otra cosa. Les traigo un ejemplo para ver cómo se calcula. ¿Vale? Porque pues no vale que yo les muestre la fórmula y ya. Acá les tengo, vamos a trabajar en todas estas explicaciones sobre este ejemplo. Notas de 40 estudiantes en un examen. ¿Sí? Y como es de 0 a 10, pues organicé los intervalos entre 2 puntos, de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 10. ¿Listo? Tengo 40 estudiantes. Y yo quiero calcular la media aritmética. ¿Qué me dice que necesito la fórmula? La frecuencia absoluta de esos intervalos más y teniendo en cuenta también la marca de clase que ya está calculada aquí. Para Cristian que nos preguntaba cómo era límite inferior más límite superior entre 2. 2 más 0, 2 entre 2, 1. 4 más 2, 6. Entre 2, 3. Y así sucesivamente. Esas son las marcas de clase. Perfecto. Entonces, el primer paso que deben hacer, ustedes no lo deben hacer así porque yo se lo estoy explicando. Ustedes lo deben hacer detalladamente en Word. Deben escribir acá toda la sumatoria, acá después hacer paso a paso la fórmula, ¿no? Eso espero que lo tengan claro. Entonces,
frecuencia absoluta del primer intervalo por la marca de clase, 4 por 1, 4, 8 por 3, 8 por 3, 14 por 5, 14 por 5, 10 por 7, 10 por 7, 4 por 9, 4 por 9. Lo sumo y eso me da 204. Y ese 204, ¿entre qué lo voy a dividir? Entre el número total, que es 40. Por lo tanto, 204 entre 40 me da el promedio que me están solicitando. La sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase de cada intervalo entre el número total de datos. ¿Listo? Ya les voy a compartir la grabación, si no hoy, mañana, para que tengan esta explicación. ¿Vale? Muy bien. La promedio es una de las fórmulas más fáciles. Sí, el problema es que está en que ustedes tal vez no se acuerden de qué significa este símbolo. Esto significa sumatoria. ¿Sí? Estos, pues acá está, pero yo quiero, ¿dónde está el lápiz? Yo sé que muchos lo tienen claro, pero también algunos puede que no. Aquí está. Entonces, ¿qué significa FI por FX? Multiplicar este por este y sumarlos. Este por este y sumarlos. Este por este y sumarlos. Y esa suma al final, esa suma la divido al final entre el número total de datos, que son 40. ¿Sí? Por eso, acá les muestro estos pasos. Se los dividí acá por pasos para que sepan cómo hacerlo. Sin embargo, ustedes en el editor de Word lo deben hacer conjuntamente, ¿no? Muy bien. Ahora pasemos a la mediana. La mediana, ya les expliqué que la mediana, que es el valor que divide la distribución en dos mitades iguales, ¿vale? Y para datos agrupados se usa esta fórmula. La mediana es igual a ¿qué? Al límite inferior del intervalo mediano, ya les mostraré cómo identificar ese intervalo mediano, más el cociente entre el número total de datos entre 2 menos la frecuencia acumulada antes del intervalo mediano, sobre la frecuencia absoluta de ese intervalo mediano por la amplitud del intervalo, es decir, el ancho de clase. ¿Cuál es la amplitud del intervalo? Pues el límite superior menos el límite inferior. Ya les mostraré cómo calcular. Pero primero, ¿cómo encuentro ese intervalo mediano? El intervalo mediano se usa por donde la frecuencia acumulada supera por primera vez n sobre 2. Es decir, ¿cuál es n sobre 2 en los datos? 850 entre 2. Eso me da 425. Donde la frecuencia acumulada supere por primera vez 425, ese va a ser el intervalo mediano. Y sobre ese intervalo deben trabajar. Acá les muestro un ejemplo. Tengo esas mismas notas de 40 estudiantes, ¿verdad? Y n es 40. Si divido 40 entre 2, me da 20. Entonces voy viendo. La frecuencia acumulada de este 4, la siguiente 12 y la tercera 26. 26 ya supera por primera vez a 20. Por lo tanto, este es mi intervalo mediano. ¿Sí? Ese es mi intervalo mediano. Entonces, ¿qué me pide la fórmula? El límite inferior, ¿listo? El límite inferior del intervalo, ¿cuál es? 4. Miren que acá está 4. Más n sobre 2, 40 entre 2. Menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Si mi intervalo mediano es este, el intervalo anterior es este. Por lo tanto, la frecuencia acumulada anterior es 12. ¿Sí? 12. Entre la frecuencia absoluta del intervalo mediano, que es 14. Miren que acá está. 4 más 20 más 40 entre 2, 20, menos 12, que es la frecuencia acumulada anterior, sobre el número de la frecuencia absoluta del intervalo mediano, que es 14. Y eso lo multiplico por el límite superior menos el límite inferior, que es 2. ¿Vale? Y si hago esos cálculos, la mediana me da 5.14. ¿Listo? Aquí tal vez puede ser un poco
confuso identificar estos datos, sin embargo, pues acá yo les dejo estrictamente qué significa cada valor. Límite inferior del intervalo mediano, n sobre 2, pues el número total de datos entre 2, menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior sobre la frecuencia absoluta del intervalo mediano por C, que es la diferencia del intervalo. En su caso, que son 4, es 4 también porque se dividen en intervalos de 4 horas, ¿no? Perfecto. Les voy a compartir también esta presentación para que la tengan. Muy bien. Puede ser un poco confuso, como les digo, pero es muy fácil. Ustedes después que identifiquen el intervalo mediano, ya solo es reemplazar en esta ecuación, como les expliqué. ¿Listo? Ahora, la moda. Muy fácil esta ecuación. La moda es el valor que más se repite, ¿sí? Pero para datos agrupados tenemos esta fórmula. El límite inferior del intervalo de la moda. ¿Cuál es el intervalo de la moda? El intervalo que tenga más frecuencia absoluta. Es decir, el intervalo que más estudiantes tengan. Ese es el intervalo de la moda. El de mayor frecuencia. Más D1 sobre D1 más D2 por C. ¿Qué es D1? Diferencia entre la frecuencia del intervalo modal y del intervalo anterior. Y D2 es la diferencia del intervalo modal y del intervalo siguiente por la amplitud del intervalo, que es 4. Siempre va a ser 4 para su caso y para este caso también. No, para este caso es 2. ¿Sí? Pero para su caso siempre es 4 porque él se divide en intervalos de 4 horas. ¿Vale? Muy bien. Entonces, miren que acá tenemos 4, 8, 14, 10, 4. ¿Cuál es la frecuencia más grande? 14. Por eso es el intervalo modal. ¿Vale? Ya que tengo mi intervalo modal identificado, el límite inferior de ese intervalo, ¿cuál es? 4. Entonces, 4 más D1, 14 menos 8, me da 6. Porque D1 es la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo anterior. Y D2 es la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo siguiente. Por lo tanto, D1 me da 6 sobre D1, 6 más D2, ¿qué es? 14 menos 10 me da 4. ¿Sí? 4. Por, en este caso 2, en su caso 4, ¿no? Que es ¿qué es qué? La amplitud del intervalo. Y eso lo calculan y en este caso da 5.2. Por lo tanto, la nota más frecuente del grupo es 5.2. ¿Vale? Es una interpretación. Entonces ya con esto calculamos todas las medidas de tendencia central. ¿Vale? Muy bien. Ahora, medidas de dispersión. Ya vimos que las medidas de tendencia central nos dan información de la concentración de los datos. Ahora las medidas de dispersión nos dan información de la amplitud de los datos. ¿Cuánto varían esos datos? Tenemos el rango, más fácil de todas, la variancia y la desviación típica. ¿Vale? Que nos sirve para medir qué tan alejados están los datos entre sí. ¿Vale? El rango, como lo hemos calculado siempre, también para el número C que tenemos, es la diferencia entre el límite superior del último intervalo y el límite inferior del primer intervalo. ¿Sí? Para datos agrupados es este. Límite superior máximo, límite inferior mínimo. Acá tenemos. ¿Cuál es el primer intervalo? Este. ¿Cuál es el último intervalo? Este. El límite inferior del primer intervalo, ¿cuál es? 0. Y el límite superior del último intervalo, ¿cuál es? 10. 10 menos 0, 10. Ese es mi rango. 10 puntos. Súper fácil. Ese va a ser nuestro rango. ¿Vale? Muy bien. Súper fácil. Esa es la medida más fácil. Sigamos con la variancia y desviación estándar. Calculando la varianza, esta es de las medidas más complejas, ¿vale? No por la complejidad en su cálculo, sino porque hay que dedicarle un poquito más de cuidado para evitar errores. Porque la ecuación está acá, solo hay que reemplazar y ya. ¿Sí? Por eso no es compleja, es de dedicación a ver que todo se haga bien. ¿Listo? En la varianza tenemos esta ecuación. Sumatoria del producto entre la frecuencia absoluta por la resta entre la marca de clase menos el promedio que ustedes ya debieron calcular en elevado al cuadrado entre el número total de datos. Vieron que tiene cierta dedicación
Complejidad no, porque pues ya les dije que es solo reemplazar. Y la desviación estándar simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, súper fácil esa parte, ¿no? Ejemplo. Tenemos, ya cambié el ejemplo acá. ¿Por qué? Porque no quería trabajar con decimales. ¿Sí? Tiempo de entrega de 45 pedidos online. 45 es mi número total de datos. Y el promedio es 4 días, porque el promedio lo vamos a necesitar. ¿Sí? Esto es lo que nos refería nuestro compañero, no me acuerdo quién era, Andrés, creo. O no, Juan Gabriel. Juan Gabriel nos decía agregar esta columna acá para ayudarnos a calcular la desviación estándar y la varianza. ¿Sí? Sin embargo, pues la guía, como notan, no nos pide esta columna. Por lo tanto, pues simplemente pues lo hacemos directamente en la fórmula. ¿Vale? ¿Cuál es el primer paso? La media ya está dada. Ustedes ya la debieron calcular previamente, pues en las medidas de tendencia central. ¿Sí? El paso 2, ¿cuál es? Calcular esta sumatoria. ¿Sí? Y dividirla entre ¿qué? Entre el número total de datos, que es 45. ¿Y qué es la sumatoria? Frecuencia absoluta, es decir, 5 por el promedio 4 menos la marca de clase elevada al cuadrado. ¿Sí? Es decir, 5 por 4 menos 2 al cuadrado. Es decir, 5, 4 menos 2, ¿cuánto me da? 2 elevado al cuadrado, 4 por 5. ¿Sí? Acá está estos pasos simplificados, ¿no? Y así para cada uno de los intervalos. Este resultado del primer intervalo lo sumo al segundo, lo sumo al tercero, lo sumo al cuarto y lo sumo al quinto en su caso. Y eso lo divido al final entre 45. ¿Vieron que es súper sencillo después que sepamos qué datos reemplazar? Y al final, la varianza me da 3.82. Pero la desviación estándar me dicen que es la raíz cuadrada de 382. Por lo tanto, saco esa raíz cuadrada y ya tengo mi desviación estándar. Ya tengo esas dos medidas de posición fácilmente calculadas. ¿Vieron? Es de reemplazar con cuidado para evitar errores, pero es súper sencillo. ¿Listo? Ya teniendo claro esas dos medidas estadísticas de tendencia central y de posición y de dispersión, vamos a las de posición. Ya vimos dónde se concentran los datos, ya vimos qué tan dispersos están los datos, ahora vamos a ver la ubicación de los datos. ¿Dónde está un dato? Ya les expliqué que eran cuartiles, que eran deciles, que eran percentiles. Simplemente se diferencian en la proporción en que dividimos los datos. Si son en 4 partes, en 10 partes o en 100 partes. Para ubicar un valor dentro de una distribución. ¿Listo? Como les expliqué anteriormente. Si mi cuartil 25 en los datos que tenemos de los 850 estudiantes de Sogamoso, estudiando las horas de estudio semanales, si mi cuartil 1, que es el 25%, me da, no sé, me da 6, pues yo puedo decir que el 25%, menos, menos de 6 horas estudian el 25% de mis primeros datos, 25% de los estudiantes. ¿Vale? Entonces eso da información de lo que estoy estudiando. Les voy a explicar solamente cuartiles. ¿Por qué? Porque es lo que necesitan o requieren para el informe. Pero estas son las fórmulas para cada uno. Decil y percentil, miren que es la misma fórmula, pero cambia la proporción, 4, 10 o 100. Para los cuartiles es 4. Pero para estos datos agrupados, usamos esta ecuación. ¿Listo? Acá no hay que hacer sumatoria ni nada, solo es un reemplazo. Tenemos el límite inferior de donde cae el cuartil. Ya les explicaré cómo calcular ese intervalo según el cuartil que estemos calculando, si es el 1, si es el 2 o si es el 3, más K por N. ¿Qué es K? El cuartil. Si es 1, pues 1. Si el cuartil es 2, pues K es 2. ¿Sí? K es el número del cuartil por N, que es el número total de datos entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque estamos trabajando con cuartiles, ¿sí? Menos la frecuencia absoluta acumulada de antes del intervalo del cuartil sobre la frecuencia absoluta del intervalo del cuartil por la amplitud del intervalo. ¿Sí? ¿Y cómo identificamos ese cuartil? Se busca el primer intervalo donde la frecuencia
absoluta acumulada es mayor o igual que K por N sobre 4. Que simplemente es, por ejemplo, si en este caso que vamos a trabajar, que son 40 estudiantes, si es el cuartil 1, K por N, es decir, 1 por 40, 40. Entre 4, 10. Donde la frecuencia absoluta acumulada supere la por primera vez 10, ese es mi cuartil 1. Y así para los siguientes cuartiles. Cuartil 3, ¿sí? 3 por 40, 120. Entre 4, 30. Donde la frecuencia absoluta acumulada supere por primera vez 30, me da mi tercer cuartil. Ese es el intervalo del tercer cuartil. Y así sucesivamente. Por ejemplo, para el primer cuartil, vamos a desarrollar el primer cuartil. Ya les expliqué cuartil 1. Entonces, cuartil 1, 1 por 40, es decir, 1 por n entre 4, 1 por 40 entre 4 me da 10. La frecuencia absoluta acumulada del primer intervalo 4, la del segundo 12, ahí ya superó por primera vez el 10, pues ese es mi intervalo del primer cuartil. Por lo tanto, límite inferior de ese cuartil, 2, ¿listo? 2. K por n entre 4, 1 por n, 1 por 40, 40 entre 4, 10, 10, menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, pues, ¿cuál es? 4. Sobre la frecuencia absoluta del intervalo del cuartil, 8, por la distancia entre los intervalos, 2. Y si hacemos estos cálculos y si reemplazamos correctamente, ¿sí? Si reemplazamos correctamente 2 más 10 menos 4 sobre 8 por 2, me da 3.5. Hay que respetar los paréntesis. ¿Qué significa respetar los paréntesis? Que ustedes deben hacer las operaciones primero dentro de allí. Eso es sobra que se los diga, pero no lo deben omitir, ¿no? Primero deben hacer esta resta, después deben hacer la división, después deben hacer la multiplicación y al final la suma. ¿Sí? Muy bien. Y así para cada uno de los cuartiles, el 2, el 3. Se los voy a dejar acá para que en la grabación ustedes puedan revisar si lo necesitan. Y entonces, ya con esto terminamos, dándoles estas conclusiones, que les va a servir para las interpretaciones y sus conclusiones en el informe. Las medidas de tendencia central responden dónde se concentran los datos. Las de dispersión, qué tan separados están de ese centro, están de ese promedio. Y las de posiciones, cómo se distribuyen los datos en grupos. Juntas, permiten una descripción integral de lo que estamos estudiando, del contexto que estamos estudiando. No basta con conocer solo el promedio sin conocer la desviación estándar, porque no sé si ese promedio es representativo, como les expliqué anteriormente. Si la desviación estándar es muy grande, el promedio no nos va a dar mucha información porque los datos están muy dispersos. ¿Sí? Eso es un ejemplo. Entonces, juntas, estas medidas nos dan muchísima información. Entonces, ya con esto terminamos.